Amado Padre Celestial, oh Dios bendito, oh te damos gracias, Padre, porque hoy nos permites nuevamente estar acá. Gracias a tu misericordia, a tu bendición y a tu gracia. Padre Celestial, te damos la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración a ti, único y verdadero Dios. Hoy te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Maestro de Maestros, el Maestro de Nazaret, la luz del mundo, el buen pastor, la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración, la magnificencia sean para ti, Señor Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú quien tome el control total de nuestras vidas, de este lugar, y que seas tú nuestro invitado. Te pedimos que esta palabra, a través de este estudio bíblico, sea de bendición. Esta palabra revelada por el Espíritu Santo, para que se haga viva en nosotros y demos fruto al 100 por 1. Y te pedimos, Señor, que nos conceda sabiduría, entendimiento, discernimiento, para que esta palabra sea escrita y sea grabada en nuestro corazón, mente, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser. Hoy, con todo nuestro corazón, te pedimos, Señor, por aquel y por aquella que no te conoce y que escuchará esta palabra a través de este estudio bíblico, porque también esta palabra es para ellos, para que un día te conozcan y lleguen a tu luz admirable, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, es para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el estar nuevamente acá a través de este estudio bíblico correspondiente al día de hoy, siempre en la epístola del apóstol San Pablo a Tito. Específicamente hoy vamos a dar inicio al capítulo número 2, de los versículos número 1 al 8, y para lo cual te pido que me acompañes con reverencia en la lectura de los versículos que hoy el Señor nos va a dar la enseñanza. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la palabra de Dios dice así. Epístola del apóstol San Pablo a Tito, capítulo 2, versículos 1 al 8. Enseñanza de la sana doctrina. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Amén. Hoy, en esta oportunidad, al dar inicio a este capítulo número 2, y en estos versículos, hay un tema muy especial en cuanto a lo que es la enseñanza de la sana doctrina. Hoy en día, lamentablemente, pues como todos lo sabemos y es palpable, las falsas doctrinas, todo lo que son las corrientes humanas de este mundo se han metido en las iglesias. Y ya en aquel tiempo del ministerio del apóstol Pablo y de los apóstoles, en los inicios de la iglesia primitiva, esto también ya se daba. En el caso de los judaizantes, pero también de aquellos que definitivamente siempre a través del tiempo han sido opositores y aún perseguidores del evangelio. Y hoy, en esta oportunidad, dentro de las recomendaciones que el apóstol Pablo le hacía a Tito, estaba precisamente que velara por el fiel cumplimiento
de lo que era la sana doctrina, específicamente el Evangelio del Señor Jesucristo, ya que recordemos que siempre, como lo reiteramos nuevamente, siempre los opositores van a existir. A través del tiempo ha sido así y hoy en día pues no es la excepción, pero recordemos que siempre la palabra de Dios nos dice que antes bien en todas estas cosas somos más vencedores en aquel que nos amó. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Hoy en este capítulo, capítulo número 2 de esta epístola, el apóstol Pablo le sugiere a Tito acerca de lo que estamos nosotros mencionando de la enseñanza de la sana doctrina, porque dice acá en el versículo número 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La sana doctrina, específicamente para los ancianos, que está escrito acá en el versículo número 2 de este capítulo. Para las ancianas, en el versículo número 3, para los específicamente para las mujeres jóvenes, en los versículos 4 y 5, para los hombres jóvenes en los versículos 6 y 8, así como para los siervos, que está en el versículo 9 y 10, lo cual determina que es el deber de todos y cada uno de los miembros de la iglesia. En cuanto el predicar y enseñar la palabra de Dios tal y como está escrita, con revelación del Espíritu Santo, el Consolador, o sea, la sana doctrina. Esta palabra sana significa saludable y es una palabra que el apóstol Pablo utiliza 9 veces en las epístolas y 5 acá, es muy específicamente en esta epístola dirigida a Tito, y siempre en el sentido de que la verdad produce bienestar, ya que el conocimiento da crecimiento y esto la madurez espiritual. El pueblo de Dios debe conocer la verdad que conduce a la salud espiritual plena para agradar y obedecer con fe de corazón a Dios, lo cual se manifiesta plenamente en nuestro testimonio ante Él y los demás como hijos y las que son hijas de Dios. En cuanto a este versículo número 1, déjame decirte, en la versión de la Biblia, traducción lenguaje actual, nos dice, pero tú, Tito, debes enseñar lo que es correcto. Definitivamente esto nos da la pauta hoy en día también que está vigente, que debemos de siempre velar porque la sana doctrina se imparta en las iglesias, especialmente en donde nos congregamos, ya que hoy las corrientes de este mundo, llámese el humanismo, evolucionismo, materialismo, han venido proliferando. El ecumenismo, definitivamente eso se ha venido introduciendo en las iglesias y ha hecho que muchos se desvíen de lo que es la sana doctrina. Entonces, el apóstol Pablo, viendo ese peligro en Creta, muy especialmente, exhorta a Tito que tiene que velar por ello. Entonces, en el versículo número 2, dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Recordemos, como ya en el anterior estudio que tuvimos, acerca de los requisitos de los ancianos y los obispos. Acá en este versículo que los ancianos, dice, el apóstol Pablo usó este término para referirse a sí mismo, lo cual está escrito en la epístola a Filemón, específicamente en el versículo número 9, en donde dice, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Nosotros nos damos cuenta que desde que fue mayor de 60 años, pues ya el apóstol Pablo se refería en cuanto a su edad. Y nosotros nos damos cuenta acá
que se refiere fundamentalmente a los hombres de edad avanzada, enfocándose en su madurez cronológica y de carácter, lo cual da buen testimonio principalmente a los jóvenes. Y por ello este término anciano acá difiere con el que está escrito también con esta palabra anciano aquí mismo en la epístola del apóstol Pablo a Tito en el capítulo 1 y versículo 5, ya que en este versículo del capítulo 1 de esta epístola se refiere específicamente a los requisitos de los que son ancianos en las iglesias, en donde sí no es necesario que un anciano pues sea ya de una edad avanzada, sino que un anciano, como lo explicamos en su momento y lo volvemos a reiterar, puede ser un joven, quizás no de tanta edad física, pero ya con madurez espiritual. Hoy en día vemos en las congregaciones que hay muchos que son ancianos y no son tan, digamos, de edad avanzada, de unos 23, 24, 25 años, que han mostrado una madurez espiritual y que por eso el Señor pues les ha dado ese privilegio. Entonces, en este versículo pues sí se refiere en cuanto a los ancianos específicamente a varones que ya son de una edad pues ya avanzada, pues que han tenido experiencia tanto en la vida espiritual como en la terrenal. Y acá dice sobrios, o sea, el ser moderados, imparciales, con criterio propio, con templanza, o sea, lo que es el dominio propio, ya que esto, a manera de referencia, está también escrito en la segunda epístola del apóstol Pedro, específicamente en el capítulo número 1 y versículo 6, en el cual nos dice: al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad. Y también dentro de los requisitos dice serios. Aquí también se puede traducir como reverentes, y es un requisito que no se limita en sí, en lo literal, sino lo más importante es ser reverentes a Dios. Y también el ser honorables, sensibles y saludables en su vida espiritual. Prudentes. Sabemos que la prudencia también abarca lo que es la sensatez, la cautela, el evitar conflictos. Sanos en la fe, o sea, fe de corazón a Dios, el ser estable, sin desviarse de la sana doctrina, libre de doctrinas falsas, de fábulas, de mandamientos de hombres. Y también, lógicamente, acerca del amor de Dios en toda su plenitud. Y menciona en la paciencia. Y acerca de la paciencia, acompáñame rápidamente al libro de Hechos de los Apóstoles, específicamente en el capítulo número 10, versículo número específicamente rectificando, es la epístola a los Hebreos, específicamente en el capítulo número 10 y versículo 36. Así es. Hebreos capítulo 10, versículo 36. Habíamos mencionado Hechos de los Apóstoles, pero no. Es Hebreos capítulo 10, versículo 36. Porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y luego, en la epístola del apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 4, nos dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. En el capítulo número 5, versículo 7, siempre de esta epístola del apóstol Santiago, dice acá la palabra: sed pacientes y orad. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía.
Y también en la segunda epístola del apóstol San Pedro, capítulo 1 y versículo número 6, nos dice acá, nuevamente lo volvemos a reiterar porque ya lo habíamos dado a conocer. Dice: al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad. Entonces es muy importante todos estos requisitos que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, le indicaba en su momento a Tito, y que hoy están también vigentes para la iglesia, ya que recordemos que también para que nosotros como hijos y las que son hijas de Dios, si nosotros le servimos al Señor, tenemos que dar un buen testimonio, tanto dentro como afuera de nuestros hogares y en el lugar en donde nos congregamos, porque muchas veces también recordemos, y siempre lo hemos manifestado, que el dar mal testimonio a veces es muy negativo, ya que muchas almas, lamentablemente inconversos e inconversas, ponen la mirada muchas veces erróneamente en sí, en el hombre. Entonces, nosotros sabemos como hijos y las que son hijas de Dios, que nuestra fe, nuestra confianza plena está depositada en Dios y no en el hombre ni en la mujer. Mas, sin embargo, nosotros sabemos también que una persona inconversa no le podemos pedir que tenga un raciocinio espiritual, una mente de Cristo, porque ellos lamentablemente no han nacido de nuevo, andan en oscuridad y por lo tanto no van a entender muchas cosas. En cambio nosotros, que ya estamos en el Señor, que las cosas en su mayoría las enfocamos en primer lugar en el aspecto espiritual y por añadidura en lo terrenal. Entonces no es lo mismo que alguien ya tenga conocimiento, siempre lo hemos manifestado, que alguien que no lo tenga. Y eso se aplica también en todo orden de la vida terrenal. Entonces es muy importante estos requisitos que media vez sean de corazón, y porque están basados acá en la palabra de Dios, pues lo debemos de cumplir con todo ese anhelo al final de servirle al Señor, porque cuando tenemos un privilegio, sea cual sea, lo estamos haciendo para el Señor, no lo estamos haciendo en sí para el hombre, para la mujer o para nosotros mismos, o por vanidad o por altivez, no, sino que lo estamos haciendo como algo hermoso, es algo que el Señor pone en nuestro corazón. Entonces, en el versículo número 3, ya el apóstol Pablo le refiere a Tito también, que en el caso de las ancianas, porque dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino y maestras del bien. Todo esto se refiere lógicamente a aquellas mujeres de alrededor de 60 años, ya que a través de toda esa experiencia que ellas han vivido, las hace ser maduras en la fe, con experiencia en la vida y de buen testimonio. Acá se refería en cuanto a las mujeres ya creyentes, que rondaban, como lo reiteramos, alrededor de los 60 años. Es lógico que una dama, tanto como madre, como esposa cristiana, una hija, una sierva de Dios, lógicamente va a dar un buen testimonio. La experiencia de la vida misma terrenal y la vida espiritual va a ser algo que va a ayudar a las demás mujeres, principalmente las jóvenes. Porque recordemos que si aún en la vida terrenal, cuando se es joven, se tiene que pagar derecho de piso, dice el refrán, o sea, la inexperiencia muchas veces nos pasa factura, cuanto más en lo espiritual. Cuando dice acá, sean reverentes en su porte, ¿esto qué significa? Debido a su edad, el mostrar un buen ejemplo en santidad. Y aquí son llamadas maestras del bien para las jóvenes, ya que estas vienen detrás de ellas en la fe en Jesucristo, en el crecimiento espiritual. El porte o imagen, o sea, el vestuario adecuado,
refleja lo que hay en su corazón, evitando las modas que son vanas. Y mira, ya en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro del profeta Isaías, Dios daba una exhortación al pueblo de Israel, específicamente a las mujeres. Recordemos que uno de los grandes problemas que tuvo el pueblo de Israel fue que tanto los y las israelitas lamentablemente se mezclaron con hombres y mujeres de las naciones paganas que estaban a su alrededor, de las cuales Dios les había dicho que no se mezclaran. Y esto en el capítulo número 3 del profeta Isaías, específicamente en el versículo 18 al 23, dice: aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Esto se refería porque acá en el libro del profeta Isaías se refería al juicio contra las hijas de Sión. ¿Por qué? Porque recordemos que lamentablemente, así como los hombres y las mujeres del pueblo de Israel se habían mezclado con los hombres y las mujeres, respectivamente, de las naciones paganas de alrededor, y eso los había conducido a que los y las israelitas adoptaran las costumbres paganas, llámese el adorar ídolos, o sea, a potestades demoníacas, y eso hizo tropezar al pueblo de Israel. Entonces, lo ponemos acá a manera de referencia, porque quiero que esto quede muy claro. Hoy en día ha habido mucha discrepancia, porque en unos lados, congregaciones específicamente, hay ciertas prohibiciones en cuanto al vestuario de las damas, ya sea de edad avanzada o jóvenes. Y si hay algo muy importante, es que el Espíritu Santo nos guía. Recordemos que el Espíritu Santo nos redarguye y nos convence de pecado. Y por lo tanto, si nosotros estamos perseverando en la palabra, el Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a redarguir de todo aquello que no agrada a Dios, de lo que es correcto y lo que no es correcto. Entonces, hoy en día, en unas iglesias, se prohíbe principalmente de las damas que usen joyas o que el maquillaje o que el vestuario. Yo te digo algo, amada hermana en Jesucristo y amiga. También, como esto es un tema que levanta mucha polémica y controversia, no hay nada mejor que tanto el varón como la mujer en nuestras vidas tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo, cuando mora en nosotros, nos indica, nos redarguye de todo aquello que no es agradable ante los ojos de Dios. Amiga, tú que no conoces, lógicamente, de Dios, tienes conciencia. Y la conciencia es el conocimiento moral que Dios ha puesto en el corazón de todos los seres humanos al nacer físicamente en el vientre de la madre, el cual, lógicamente, ya cuando tenemos el uso de razón plenamente, la conciencia nos va dictando lo que es bueno y lo que es malo al final. Y también tiene que ver la educación de los padres, el ambiente en que como seres humanos vamos creciendo y nos vamos dando cuenta lo que es bueno y es malo. Entonces, en cuanto al vestuario, acá sí también debemos de ser coherentes, ya que es lógico que lamentablemente hoy en día en muchos lugares hay damas que
no sabemos si quizás porque no conocen del Señor o porque su nivel es muy bajo, por decirlo así, de conocimiento. A veces pues sí llegan vestidas pues en una manera, lo vamos a decir así con respeto, muy provocativa, pero por eso decíamos, el Espíritu Santo se encarga de redarguir tanto al varón como en este caso específico de las damas a vestirse adecuadamente o arreglarse adecuadamente. Entonces, acá cuando dice el porte o imagen, y esto es lo que nosotros pues a la luz de la palabra pues lo damos a conocer. Y también dice acá no calumniadoras, o sea, el no inventar, no esclavas del vino, o sea, no alcohólicas. Hoy en día sabemos que lamentablemente el alcoholismo, tanto en el varón como en la mujer, muchas veces es muy lamentable. Se da más en el varón, pero también hay damas que padecen del alcoholismo y que muchas veces pues caen en lazos del enemigo, que el Señor Jesucristo los reprenda en lo que es el alcoholismo y también las drogas. Pero en este caso nos habla de que no sean alcohólicas. Y cuando dice maestras del bien, lo que les mencionábamos, la conducta correcta y el buen testimonio, que las mujeres ya con la suficiente madurez, tanto espiritual como terrenal, pues lógicamente sus años de edad pues se van a manifestar a través de la experiencia, del consejo y del buen testimonio que les den. En cuanto a este versículo número 3, la versión de la Biblia Arcas Fernández, Nuevo Testamento, nos dice: y las ancianas, lo mismo, que su conducta sea digna de cristianas, que no sean murmuradoras ni esclavas del vino, sino maestras de bondad. En la versión de la Biblia, traducción lenguaje actual, nos dice: recomiendo a las ancianas que se comporten como personas que aman a Dios. No deben de ser chismosas ni emborracharse, sino más bien ser un buen ejemplo para las mujeres más jóvenes. Aquí lo confirma lo que mencionábamos. Y en el versículo número 4 dice, refiriéndose también a las ancianas, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. El enseñar, el aconsejar a las mujeres jóvenes a amar, a respetar a sus maridos y a sus hijos e hijas. El deber de las esposas y las madres jóvenes. O sea, el exhortar, como lo mencionamos, de las ancianas a las jóvenes por medio de su propia conducta. Como anciana le da el respaldo espiritual y moral para instruir a las mujeres jóvenes de la iglesia como hermanas en Jesucristo que son, para que puedan amar a Dios, a sus esposos e hijos. Y en el versículo número 5 dice, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Aquí hay algo muy importante. Dice a ser prudentes. Lo mencionamos que la prudencia tiene que ver con la sensatez, la cautela, el evitar conflictos. Y esto también se aplica para las mujeres jóvenes que son aconsejadas por las ancianas de la iglesia. La prudencia. Castas. ¿Esto qué significa? Mujer pura sexualmente. También es pureza que abarca la mente, el comportamiento, rechazando la lujuria y sensualidad en el matrimonio. Y también se refiere a mantenerse una mujer cristiana virgen antes de casarse y ser fiel a su cónyuge durante su matrimonio. Se considera una virtud personal lo que es la castidad, ya que permite el moderar los deseos sexuales. Y también cuidadosas de su casa, lo cual también está escrito acá en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo.
específicamente en el capítulo número 5 y versículo 14. Dice: quiero pues que las viudas jóvenes, aquí se refiere a las viudas jóvenes, pero también tiene que ver con lo que estamos mencionando. Dice: se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. O sea, el mantener un hogar piadoso para el esposo y los hijos. Aquí en este versículo que les acabamos de leer a manera de referencia, se refería a las mujeres jóvenes que quedan viudas, pero que también tiene que ver en su momento que mantengan un hogar piadoso, como los mencionamos, tanto para el esposo y los hijos, ya que es una responsabilidad de la mujer que es una hija de Dios, además de ser hogareñas y amas de casa. Cuando dice buenas, o sea, abarca el buen corazón, con amor, temor de Dios, el amor al prójimo. Y aquí viene algo que yo quiero que me pongas muchísima atención, ya que dice sujetas a sus maridos. Aquí también hay que tener mucho discernimiento y, a la luz de la palabra, saberlo aplicar, ya que el hecho que las mujeres estén sujetas a sus maridos, en primer lugar significa estar sujetas a Dios y luego al marido en el orden del Señor, ya que el estar sujetas al marido no significa que el hombre vaya a ser un machista. Lamentablemente, aún en el pueblo de Dios hay hermanos que no han nacido de nuevo y que todavía tienen raíces de su vieja vida, principalmente cuando han practicado el machismo. Todos conocemos que, como hay de todo en esta vida terrenal, hay hombres que tienen el concepto equivocado que la mujer es solamente para que esté en la casa, dedicándose a atender al marido, servirle su comida y tener las relaciones sexuales, y la quieren tener bajo la bota, y eso no es así. El machismo no, lógicamente, no es de Dios, viene del enemigo, que el Señor Jesucristo lo reprenda. Entonces, que una mujer cristiana y aún una mujer inconversa esté sujeta al marido no significa que el marido vaya a ser un dictador, que vaya a ser un capataz o que quiera adquirir una esclava. No es así, sino por eso lo mencionamos. A la luz de la palabra, cuando dice sujetas a sus maridos, significa primero estar sujetas a Dios y por añadidura al marido, siempre y cuando éste, aun siendo cristiano evangélico, no sea un dictador. Porque el hecho de que la mujer tenga que estar sujeta al marido no significa que también éste vaya a ser un capataz, o que todo lo que él diga, eso se tiene que hacer. No es así, sino que en el orden del Señor debemos, principalmente con nuestras esposas, darles su lugar, apreciarlas, valorarlas como un vaso frágil. Porque cuando hay un matrimonio y el hombre y su esposa se unen en el vínculo sagrado del matrimonio, principalmente ante el Señor, el hombre no está adquiriendo esclava, sino una compañera fiel, la ayuda idónea, y no un objeto sexual tampoco. Entonces, como lo dijimos, lamentablemente el machismo ha proliferado y lamentablemente se da. Entonces, ya en este aspecto lo mencionamos. En el orden del Señor, la sujeción de la mujer a Dios, al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo,
y luego al marido, pero en el orden establecido. Cuando dice el estar sujetas, tiene que ser obediente, tiene que ser fiel, pero siempre marcando los límites normales. Y aquí dice, en este versículo número 5, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y por eso les mencionamos, tiene que haber un orden para que la palabra de Dios no sea blasfemada. El propósito del buen testimonio ante Dios y los demás es no dar motivo al enemigo para que se vitupere la palabra de Dios, ya que el mal testimonio hace que muchas personas inconversas critiquen y señalen el evangelio y lo rechacen. Entonces, luego de esto, en el versículo número 6, acá ya el apóstol Pablo hace nuevamente una exhortación específicamente a Tito, ya que dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. El apóstol Pablo instruye a Tito para que éste exhorte a su vez a los jóvenes a ser prudentes. Y lo volvemos a reiterar, la prudencia tiene que ver con la sensatez, con la cautela, el evitar conflictos. En el versículo número 7 dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Que el testimonio que demos sea el reflejo de nuestra vida, o sea, el ser hacedores de la palabra. Ya que nuestra vida en Jesucristo se tiene que manifestar. O sea, el ser ejemplo a los demás. Ya que recordemos que un mal testimonio va a hacer que muchas almas se pierdan. Porque lo mencionamos, no es lo mismo que un hermano o una hermana en Jesucristo que ya conoce de la gracia y misericordia de Dios a un inconverso o una inconversa que no conoce de Dios. Por eso dice la misma palabra que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, acá, cuando dice de buenas obras, aquí mismo en la epístola del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo número 3, versículo 8, dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y también en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, específicamente en el capítulo 4, versículo 12, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, el buen testimonio. Y cuando dice en la enseñanza, los términos integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable corresponden a las cualidades que caracterizan un compromiso adecuado de fe y de corazón en el servicio del don ministerial, o sea, en sí, la sana doctrina de Dios y de manera excepcional, única, el Evangelio de Jesucristo. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y en el versículo número 8 dice, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. La palabra sana. Y quiero que rápidamente vayamos a la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 3 y versículos 16 y 17. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y también acá, en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo número 4 y versículo 6, nos dice, sea vuestra palabra siempre
con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. O sea, también abarca que dentro de nuestro testimonio, nuestras palabras dice que tienen que ser sazonadas con sal. Y qué mejor, empezando por la palabra de Dios y palabras terrenales, pero siempre con educación, con respeto y que sean correctas ante Dios y ante los demás. E irreprochable, dice, por encima de cualquier acusación. Y también cuando dice nada malo que decir. El propósito de una vida correcta ante Dios también es silenciar a los opositores del Señor, que atacan el Evangelio, y de la manera de poder realizar lógicamente es a través del testimonio que vivamos y demostremos, ya que al final el ser hacedores de la palabra da testimonio de lo que somos, y principalmente el no dar mal testimonio, lo reiteramos. Al no dar mal testimonio, el enemigo se avergüenza y es derrotado por el Señor. Amén, aleluya, gloria a Dios. Hoy, a través de estos versículos, el Señor nos hace la exhortación, principalmente a la enseñanza de la sana doctrina y también a los requisitos de las ancianas en las iglesias, de las mujeres jóvenes y también a los jóvenes. Y lo más importante, se recalca mucho acerca del buen testimonio, ya que a través de todas estas exhortaciones que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, le da a Tito, nos damos cuenta que remarca mucho acerca de la sana doctrina, de la palabra sana. Y eso hoy en día está vigente también para nosotros los que somos hijos y las que son hijas de Dios, que le servimos en los distintos dones ministeriales o los dones del Espíritu Santo o las operaciones del Padre que nos concede el Señor. Y también a través de esto nos damos cuenta que tanto al varón como a la mujer que no conocen de la gracia y misericordia de Dios en Jesucristo, aquí se pueden dar cuenta lo hermoso que es estar en el Señor, ya que cuando estamos en Cristo Jesús, siempre lo hemos dicho, no se trata de religión, o como muchos dicen erróneamente, el cambiar de religión. No, porque una religión es una costumbre, es una tradición que se impone y que muchos en nuestra niñez nos impusieron y no sabíamos nosotros realmente lo que estábamos haciendo. Esa es una tradición religiosa, porque la religión así es. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, no es religión. El Espíritu Santo no es religión. Dios no es religión. Dios es nuestro Padre, nuestro Creador. Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el Espíritu Santo de Dios está presente y no es religión. Entonces, acá, amigo y amiga, te vas a dar cuenta cómo el Señor también, esta palabra es para ti, porque te da y nos da a todos, tanto a los varones, a nosotros, como a las que son damas, lineamientos que son agradables y que cuando nosotros los ponemos por obra es algo hermoso y es algo lindo. Entonces, hoy, a través de este estudio bíblico que el Señor nos ha permitido, es nuestro anhelo y deseo que sea de bendición, ya que siempre lo hemos manifestado y lo seguiremos haciendo, que es nuestro anhelo en el amor de Jesucristo, que aquellos y aquellas que no conocen de la gracia y misericordia de Dios, un día también le conozcan. Y si bien es cierto, es un estudio bíblico, estudio profundo de la palabra, que es para los hermanos y hermanas en Jesucristo, pero también es para todos. No es tanto que de nuestro crecimiento o conocimiento espiritual sea mayor o menor, no, sino que es para todos, porque estamos aprendiendo, porque tanto el que la expone, ya sea un evangelista, un profeta, un maestro, un pastor o un apóstol
o un humilde hermano o hermana en Cristo, esa palabra también es para quien la expone, ya que la recibe primero, y esa palabra es para que nosotros la pongamos por obra, y quienes la reciban, y quienes lamentable y tristemente la rechacen, pues el Señor un día les va a pedir cuentas, y nuestro deber es predicar la palabra de Dios. Y a través de estos estudios bíblicos que nos sirve para que vayamos conociendo, que venga nuestro crecimiento y madurez espiritual, porque así lo mencionamos, el testimonio que nosotros demos a través del conocimiento de la palabra y las demás armas espirituales que el Señor nos ha concedido, como la oración, el clamor, el ayuno, el alabar, el adorar, el servirle a Dios de todo corazón. Entonces, hoy vamos a orar para que esta palabra sea de bendición para todos. Amado Padre que estás en los cielos y en todo lugar, oh Padre celestial, te damos la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración a ti, único y verdadero Dios. Te damos gracias por esta palabra que hoy nos has dado. Y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos, que esta palabra sea de bendición para todos, que sea escrita y sea grabada y que permanezca en nuestras vidas para que la pongamos por obra. Oh Espíritu Santo, hoy te damos gracias porque esta palabra ha sido revelada por ti, para que se haga viva en nosotros y dé fruto al 100 por 1. Sabemos de la necesidad cada día que tenemos de ti, de conocer, de ir creciendo y madurando en la fe, para que seamos luz para los demás, para que pongamos por obra la misma y que cada día en los diferentes dones, talentos o ministerios que tú nos has dado, Señor, te sirvamos de todo corazón, para que la exaltación, la adoración, la magnificencia, la alabanza y la gloria sean para ti, Padre, sean para ti, Señor Jesús, y con la guía del Espíritu Santo. Gracias, Padre, gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Ha sido para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el haber estado acá a través de esta transmisión. Nuestro anhelo, que si el Señor lo permite y si no ha venido por nosotros, su iglesia en el rapto, pues estemos en el próximo estudio bíblico, siempre acá estudiando la epístola del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo número 12 en la continuación. A nombre del hermano pastor Benjamín Omar Morales, de su esposa, la hermana Lunisol Castellanos de Morales, de toda la congregación del Ministerio Rama de Olivo de la colonia La Ceiba, zona 10 del municipio de Misco, del departamento de Guatemala. De este su servidor, su hermano en Jesucristo y amigo Juan Carlos Hernández Jiménez. Sigamos adelante. Que Dios les bendiga, Jesucristo les ama y sean llenos del Espíritu Santo. Y recuerda, solo Jesucristo salva, sana, liberta y nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Jesucristo es el mismo, de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Bendiciones y hasta pronto.